Hola, buenas. Bueno, vamos a comenzar el seminario. Vamos a dar un minuto para los últimos asistentes mientras que voy poniendo la plataforma. Ir poniéndome por aquí por el chat que me veis correctamente, que veis bien la pantalla y que me escucháis bien. Y en un minutito comenzamos. Vale, bueno, vamos a comenzar el seminario. Veo que me escucháis bien. Bueno, un seminario breve, sobre todo para tratar cómo puede afectar, pues bueno, al sector bancario lo que es este cambio político, ¿no? Que estamos experimentando actualmente. Bueno, lógicamente hemos visto muchas noticias desde que pues bueno, acabamos las elecciones aquí en España. Hemos visto muchas noticias desde que llegaron a un pacto de gobierno, ¿no? Tanto el PSOE como Podemos, estos partidos, ¿no? Llegaron a este pacto. A mi modo de ver, hemos visto quizás una sobreinformación sobre qué puede pasar, ¿no? A nivel económico. Hemos visto también muchas noticias en diarios importantes, en diarios económicos, respecto a que muchos empresarios ya estaban pensando en cómo recortar plantillas, estaban muchos millonarios ya estaban pensando cómo evadir los impuestos, cómo llevarse el capital hacia otros países. Yo creo que es algo completamente alarmante en ese sentido y que en el que creo que quizás pues bueno, se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Por un lado, sí que es lógico que quizás el tema más candente, ¿no? En ese sentido, lo que pueda dar quizás más miedo a los inversores es el tema de que Unidas Podemos haya podido entrar en el gobierno, ¿no? Pues bueno, por ciertas políticas que quería llevar a cabo tanto económicas como en concreto a diferentes sectores, ¿no? De la economía que son pilares y que, por ejemplo, en el caso de España, pues existe prácticamente un monopolio natural, ¿no? Entre esas compañías, ¿no? Principalmente, pues bueno, uno de los sectores que quizás querían atacar más a nivel presupuestario era sobre todo el tema de las eléctricas, ¿no? Querían un poco intentar nacionalizar ciertas compañías. Bueno, esto lógicamente puede dar un poco de miedo, ¿no? En ese sentido, respecto a los beneficios que puede obtener actualmente una cotizada, ¿no? Que lo está haciendo muy bien en lo que va de año, como por ejemplo es el caso de Iberdrola, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, al final, pues bueno, unas medidas también importantes que querían trabajar, si lo extrapolamos también un poco al sector bancario, es el tema de poder nacionalizar, pues bueno, un banco, ¿no? Trabajar a lo mejor respecto a Bankia, ¿no? Y en el que tuviera que devolver, pues quizás todo el dinero del rescate, pues bueno, al fin y al cabo, lógicamente no es un sector muy afín a estos partidos, ¿no? Y quizás el sector bancario en ese sentido, y de eso también trataba un poco el seminario, podría verse perjudicado.
Yo sinceramente, y con todo el tiempo que llevo trabajando en este tipo de mercados, he de decir que este tipo de rumores y este tipo de noticias es más pan para hoy, hambre para mañana. ¿A qué me refiero? Si nos centramos, por ejemplo, en el sector bancario, vemos cómo llevamos mucho tiempo viendo caídas fuertes de los bancos, mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver un gráfico como pueda ser de varios bancos. Mira, por poner varios ejemplos, vamos a poner cuatro bancos importantes en España. Vale. Vamos a ver bancos, por ejemplo, como el BVA. Vamos a poner un análisis diario. Mirar de dónde vienen. Mirar de dónde vienen, ¿no? Creo sinceramente que ahora mismo, pues bueno, para el sector bancario quizás de lo que menos se deberían de preocupar actualmente es de lo que va a pasar en el gobierno. Porque, bueno, mirar el comportamiento de estos bancos, mirar, pues bueno, cómo se reducen sus márgenes, cada vez, pues bueno, estamos viendo cómo los bancos, sus márgenes de beneficios se están reduciendo cada vez más. Estamos viendo también en bancos sucesivas ampliaciones de capital, como luego pasó con el caso del Popular, por ejemplo, que ya visteis a dónde fue, ¿no? A dónde fue a parar. Estamos viendo también cómo sus negocios de intermediación cada vez son más pequeños, cada vez cierran más oficinas, cada vez aparecen más competencia, ¿no? En el caso de brokers a nivel de intermediación de, por ejemplo, el sistema de capitales o intermediación de acciones, fondos, etcétera, etcétera. Estamos viendo también cómo muchos clientes de la nueva generación, ¿no? Podéis llamarlos millennials o generación Z, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo dentro de unos años van a ser los que sean el pilar del trabajo, ¿no? El pilar económico del país, pues cada vez más se abren cuentas en bancos online, ¿no? Cada vez más estamos viendo incluso en bancos fuera de España. Tenemos el ejemplo de Revolut, de este tipo de N26, de este tipo de bancos TransferWise, este tipo de bancos que están radicados fuera de España y puedes operar no solo en España, sino en multitud de países y en diferentes divisas. Puedes retirar capital en cualquier cajero del mundo sin comisión. Puedes tener muchísimas funcionalidades completamente gratis, sin ninguna comisión. Y al final este tipo de generaciones es a lo que están acostumbrados. Si bien es cierto que un par de generaciones más para atrás lo que gustaba era pues ir al banco que estaba en la esquina del barrio de toda la vida y saludar a don Francisco, que era el director, y ir a actualizar la libreta, pues eso cada vez, pues bueno, lo hemos visto con el paso de los años, se está quedando muy, muy, muy anticuado. Cada vez son necesarias menos oficinas, es mucho más interesante quizás, bueno, la percepción del cliente ha cambiado tanto que valora más, sobre todo, el que no les cobren comisiones, más que nada, en cuanto y muchos bancos que han entrado en el sector debido a que las barreras de entrada no eran tan altas como hace unos años, han ido por esa rama, ¿no? Han ido por ese camino, ¿no? El banco sin comisiones, el banco que no te cobra comisiones, el banco transparente, fiable. Es un poco quizás el perfil de clientes, ¿no? Y es un poco el nicho, ¿no? De clientes que buscan los bancos nuevos que están apareciendo, incluso los bancos antiguos que se están remodelando y se están reinventando un poco en esta dirección.
porque es realmente lo que ahora está demandando el cliente. Aquellos bancos que no se han sabido adaptar, pues bueno, pues lo están pasando francamente mal, ¿no? Con unos costes operativos muy altos, con la necesidad de cobrar comisiones, cierre de cuentas. Pues bueno, yo lo que pienso es que de aquí a unos años cada vez va a haber menos bancos, nos vamos a tener que acostumbrar y ver en la palestra el tema de las fusiones, adquisiciones, absorciones y al final pues se quedarán 2, 3 los que queden, ¿no? Y alguno más con carácter residual, porque el modelo bancario está cambiando no solo aquí en España, sino también en Europa, ¿no? Por lo cual, a esto es a lo que me explico, a esto me refiero sobre todo al tema del cambio político, ¿no? que se puede estar viviendo. Quizás, bueno, los bancos se pueden ver afectados o no en función de cómo vaya el mercado, que al fin y al cabo es quien manda. Me cuesta creer que si el S&P 500 ahora empieza a caer un 5, un 6, un 7%, el sector bancario no se ve afectado realmente, y más con la debilidad que tiene en Europa, ¿no? Por lo que bueno, en ese sentido estamos viendo pues cómo le están apretando las tuercas, ¿no? a este sector, y cómo cada vez le surge más competencia y pues bueno, al final un cambio político es el menor de sus problemas. Os he puesto el ejemplo de BVA por coger uno al azar, no creáis que le tengo manía, ni muchísimo menos, en absoluto. El caso de Santander es incluso más flagrante, ¿no? Estamos hablando de un precio de 3,55, acciones de Santander, que mirar de dónde vienen, es que estuvieron a 10 hace niveles precrisis. Incluso luego cuando se recuperó llegó hasta a 6 y pico, mira, 7, 8, aquí daba un dividendo muy, muy bueno. De hecho, muchos inversores compraban por el tema de dividendos. Recordar que tenía un script dividend bastante interesante, y es que mirar ahora mismo dónde nos encontramos, ¿no? Pues un poco cómo verlo. El caso de Bankia, pues bueno, vamos a verlo también. Pues mirad dónde estamos, ¿no? Incluso después de hacer splits, contra splits, perdón, pues mirar cómo está situado Bankia. Ya si nos vamos a Sabadell, pues igual, apaga y vámonos, llegando a tocar los 67 céntimos, creo que tocó por verano. El mínimo fueron 70, bueno, si nos vamos aquí lo vamos a ver. Mira, 71 céntimos la acción de Sabadell, que mirar de dónde venía. Mirar los niveles precrisis casi en 3 euros, luego ese pequeño repunte a partir de 2012 los marcaba en 2,40, 2,50, y es que están a 1 euro. Es que prácticamente ha perdido más del 50% del valor desde niveles post-crisis, ¿no? Es que como os he comentado, es algo prácticamente, vamos, es que es flagrante. Quizás el único que se salva de la pena, y para mí, dentro del sector bancario, el más interesante, con bastante diferencia, es Bankinter. Bankinter con diferencia. Mira en qué precio está. Quizás ha sabido campear mejor el temporal. Bankinter es un banco que el usuario no lo ve como una banca tradicional, una banca clásica, anticuada, que te cobra comisiones por todo, ni mucho menos. Cada vez más estoy notando la importancia que le dan los usuarios a las plataformas online de los bancos. Si vosotros veis, por ejemplo, la banca online de Bankinter y BVA, por cierto, muy buenas, y luego veis otra como la del Santander, pues os vais a dar cuenta, o la del Sabadell, pues os vais a dar cuenta de la diferencia entre ambos, y eso lógicamente también se nota en la percepción de los usuarios, eso se nota también en la atracción hacia nuevos clientes, en la retención de clientes antiguos y, por supuesto, en la cuenta de resultados a final de trimestre y a final de ejercicio, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando, como os he comentado, de un sector bastante tocado actualmente. Estamos viendo, pues bueno, cómo el sector se está deteriorando bastante. Quiero que veáis a Deutsche Bank, por ejemplo. Mirar la depreciación brutal
de Deutsche Bank, también un banco alemán de referencia. Incluso si os metéis directamente en la plataforma y buscáis, a ver, lo voy a buscar por aquí. No. Markets. Vale. Capital Markets. Mira, CPC. Quiero enseñaros la diferencia, ¿vale? Como veis, de un gráfico del sector bancario respecto a un gráfico de servicios comercializados del mercado de capitales, ¿no? Como veis, no tiene nada que ver este gráfico con este, por ejemplo. Mirad de dónde viene. Y cada vez más es más interesante, sobre todo, la percepción que el cliente tiene respecto a la banca del futuro, ¿no? Creo que es algo que realmente, pues bueno, los encargados del Consejo de Administración de estos bancos, imagino que ya se habrán dado cuenta y tendrán que cambiar sus estrategias a medio y largo plazo, porque esta percepción está cambiando y ahora, pues bueno, una persona que se ha criado con Internet y una persona que trabaja, que tiene un buen puesto, que tiene estudios y que tiene un buen salario, no tiene ningún problema en abrirse una cuenta bancaria con un banco extranjero, aunque tenga un IBAN extranjero, que cobre allí o que cobre en cualquier manera, y hacer retiradas, ingresos, transferencias a este tipo de bancos. Por lo cual, en lo que va a buscar al fin y al cabo hoy en día, más que la fiabilidad que prácticamente te la da cualquier banco, o por lo menos esa percepción tiene el cliente, sobre todo es más la reducción de comisiones y lo que el banco te puede aportar más a nivel económico que más en términos de seguridad, transparencia y fiabilidad, porque bueno, en ese sentido, esas necesidades ya están cubiertas, ¿no? Por el resto de competencia, ¿no? De competidores, por lo cual no es algo en lo que se tenga que poner énfasis, ¿no? En el banco de toda la vida. Eso ya ha muerto, ha dejado de existir y tenemos que dar la bienvenida a estos nuevos agentes, ¿no? que van a trabajar en este mercado, en este sector, por lo cual yo actualmente, con independencia del panorama político, ¿no? Eso era importante lo que quería transmitir, sobre todo con este escenario. Vamos a ver en los próximos años un panorama muy cambiante en este sector, en el sector bancario, ¿vale? Quizás con muchos movimientos, hay que estar preparado para, lógicamente, habrá oportunidades, pero sobre todo estos cambios me cuesta creer mucho que se deban única y exclusivamente a movimientos políticos, sinceramente. Independientemente de la opinión que puede tener cada uno, analizando este tipo de mercado en concreto, creo sinceramente que poco va a poder intervenir en el funcionamiento del precio de estas compañías. No sé si tenéis alguna pregunta y la podéis ir poniendo por aquí por el chat. Voy a dejar un minuto por si tenéis alguna pregunta o algo y la comentamos por aquí.
Vale, veo que no tengo, bueno, que no tenéis ninguna pregunta. Pues nada, voy a dar por finalizado el seminario. Os emplazo al seminario de las 8 de la tarde que va a dar Pablo Gil, sobre perspectivas para el año 2020. Y bueno, si tuvierais alguna duda o cualquier cosa, pues bueno, nos la podéis transmitir directamente por correo electrónico o por teléfono. Y nada, estaremos encantados de atenderos. Es a las 8 de la tarde, es el seminario de Pablo Gil. Y nada, cuando así cualquier duda estaremos por aquí por si tuvierais cualquier cosa o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que nada, agradeceros vuestra asistencia y nada, invitaros al seminario de Pablo y nada, desearos muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo desde la sala de seminarios de XTB.